Congresista Isabel Cortés Aguirre. Isabel Cortés, presente. Gracias, congresista. Congresista Américo Gonza. Congresista Janet Rivas Chacara. Congresista Lady Camones. El señor congresista Miguel Sixia se hace presente a través del chat. Asimismo, se deja constancia que el congresista Américo Gonza también se hace presente. Señor presidente, han respondido a la lista 9 señores congresistas. Existe el quórum de reglamento. Siendo las 11:10 del día martes 26 de abril de 2022, contando con el quórum del reglamento, se da inicio a la 17ª sesión ordinaria de la Comisión de Defensa del Consumidor y Organismos Reguladores de los Servicios Públicos. Se deja constancia que el acta de la sesión del 12 de abril último fue dispensado de su aprobación. Pasamos a la sección Informes y Pedidos. Si algún señor congresista desea hacer algún informe o pedido, puede escribir al chat o levantar la mano. Pasamos a la sección Orden del Día. Primer punto de agenda. El descubrimiento del cártel para concertar precio del pavo tiene consecuencia para los consumidores. Señores congresistas, en los últimos días el INDECOPI dio cuenta a la opinión pública de haber descubierto una concertación de precios de la carne de pavo desde el año 2009 al año 2016, periodo en el cual se comercializó más de 6 millones de kilos de carne de pavo y multó a empresas que habrían concertado o facilitado la concertación. Como todos sabemos, la concertación de precios es una conducta anticompetitiva, lo cual no solo afecta a la libre competencia en el mercado, sino principalmente a la economía de los consumidores. Por esta razón, hemos invitado al área de INDECOPI, que tuvo a cargo la investigación, a fin de que nos dé los detalles de este accionar y que además señale cuál es el camino para que los consumidores que adquirieron a precios concertados la carne de pavo puedan ser resarcidos de alguna manera. Tenemos en la sala al señor Jesús Eloy Espinosa, director de la Dirección de Promoción e Investigaciones de Libre Competencia, quien está acompañado del señor asesor Hugo Renzo Figari. Le damos la bienvenida al señor director Jesús Espinosa. Tiene usted el uso de la palabra para informar a la comisión sobre el tema señalado. Señor presidente, mil disculpas. Congresista Takuri. Secretaria técnica, tomen en cuenta la congresista Takuri. Señor presidente, en el tema de que usted informó, lo ha juntado informes y pedidos en el momento, en uno solo. Quería hacer el pedido, por favor, que se cite a los miembros de la AFP Integra por el tema de afiliación sin consentimiento del trabajador. Ese era mi pedido, señor presidente. Muchas gracias, congresista Takuri. Secretaria técnica, tome nota, por favor, para hacer esa invitación. Señor director, tiene usted la palabra. Buenos días, señor presidente, y a través suyo a toda la comisión. Buenos días, señor presidente, y a través suyo a toda la comisión. Con su venia, voy a compartir la pantalla.
En atención a la convocatoria de la Comisión de Defensa del Consumidor, venimos a informar de la reciente decisión del Indecopi en el procedimiento sancionador contra 4 supermercados y una empresa productora de pavos por un cártel, es decir, un acuerdo secreto de precios en el mercado de pavos para fijar coordinadamente los precios entre el 2009 y el 2016 a nivel nacional, procedimiento sancionador que ha culminado con una multa superior a los 17 millones de soles. Este ha sido un cártel estacional. Con la venia, señor presidente, para poder retirarme la mascarilla. Es un cártel estacional que habría operado en los periodos de alta demanda del pavo. ¿Cuáles son los periodos de alta demanda del pavo? La época navideña, que va más o menos entre el 15 de noviembre a finales de año. En la campaña navideña se consume y se produce alrededor del 50% del total de la producción anual. Entonces, ese periodo corto de un mes y medio representa aproximadamente el 56% de lo que se consume durante el año. Lo pueden ver ahí en la pantalla. Las empresas que han sido sancionadas son Cencosud, que nosotros lo conocemos a través de las marcas Boni y Metro, Macro, la conocemos con el mismo nombre, Supermercados Peruanos, que tienes las marcas Plaza Vea y Vivanda, Hipermercados Totus, la marca Totus, y la empresa San Fernando como facilitador del cártel. Facilitador del cártel significa, si aplicáramos términos del derecho penal, haber sido cómplice de la conducta anticompetitiva. La participación de cada una de las empresas en el cártel ha diferido. Como lo pueden ver en pantalla, ha operado entre el año 2009 y 2016 y comenzó con solo 2 empresas, Cencosud y Macro, y luego se habrían incorporado a partir del año 2010 otras empresas como Supesa y Totus. Y como pueden ver en el cuadro, hacia el final de los cuadros, las 2 últimas columnas, ustedes van a poder ver el periodo en el cual estuvo vigente la conducta anticompetitiva. Nuevamente es un cártel estacional que operó en los periodos de alta demanda. ¿Cuál es la evidencia que tiene o que ha tenido el Indecopi para poder demostrar que ha habido una concertación de precios en el mercado de pavo? En primer lugar, correos electrónicos externos e internos. ¿A qué me refiero con correos electrónicos externos? Correos cruzados entre funcionarios de empresas competidoras y correos internos entre funcionarios de una misma empresa que dan cuenta de que existía un acuerdo anticompetitivo entre los supermercados. Estos correos electrónicos han sido obtenidos a partir de visitas de inspección sin previo aviso que el Indecopi realizó a las instalaciones de esta empresa y también a algunas empresas, a los supermercados y empresas productoras de pavo para justamente en búsqueda de evidencia de posibles conductas anticompetitivas ante las sospechas que se tenía de una colusión en este mercado. También también obran como evidencia entrevistas que se han realizado a funcionarios o ejecutivos de las empresas involucradas que dan cuenta de la existencia de esta conducta anticompetitiva y también se han visto el movimiento de los precios en el mercado. Es decir, se ha verificado que mucha de la información contenida en el correo que hablaba sobre hechos futuros que iban a ocurrir en algunos casos se ha plasmado en la realidad. Es decir, existe este conjunto de evidencia, correos electrónicos, entrevistas, movimientos de precios en el mercado, que han llevado a la Comisión de Defensa de la Libre Competencia en primera instancia a concluir que las empresas no habrían competido en el mercado de pavos durante este periodo, sino más bien que tenían un acuerdo secreto para fijar coordinadamente el precio. ¿Y cuál ha sido el modus operandi de este cártel? Ha sido un modus operandi singular, porque no es el típico en el cual las empresas coordinan o se comunican entre ellos, sino que comunican a través de un tercero, que en este caso es el proveedor del mercado de pavos, que es el proveedor San Fernando. A través de ellos se canalizaba la información, reclamos, por ejemplo, del competidor acerca de que no estaba siguiendo los precios, o a través del proveedor también se instauraban algunas medidas para tratar de empujar que los supermercados respeten los precios coordinados entre las empresas. ¿Cuáles han sido las características del cártel? Todo empieza porque en este caso San Fernando comunicaba a los supermercados a través de correos electrónicos o reuniones presenciales de un precio de venta mínimo sugerido. Pero ese precio de venta mínimo sugerido se tergiversó y existía un entendimiento entre los supermercados para que condicionaran
la entrada en vigencia de este precio mínimo de venta sugerido a que los otros supermercados también lo hicieran. Y cuando no lo hacían, reclamaban a San Fernando para que San Fernando de alguna otra manera tomara alguna medida disciplinaria o alguna otra medida como corte eventualmente de suministro para que los otros supermercados también lo hicieran. En ese sentido, ese precio de venta mínimo sugerido se tergiversó y fue una suerte de punto focal para que las empresas concertaran. Los supermercados supervisaban que todos estuvieran cumpliendo con implementar el precio de venta mínimo sugerido a través de visitas de consumidor incógnito o revisando la publicidad de su competencia. ¿Cuál ha sido el rol de San Fernando? Como indicábamos hace un momento, en primer término, comunicaba el precio de venta mínimo sugerido a los supermercados, supervisaba que los supermercados estuvieran cumpliendo con el precio de venta mínimo sugerido, realizaba amenazas de sanciones como cortes de despacho o solicitaba la rectificación de precios a aquellos supermercados que incumplían con el precio mínimo de venta sugerido y trasladaba los reclamos o quejas de los supermercados a aquellos que incumplían el acuerdo. Es importante mencionar que esta es la primera ocasión que el Indecopi sanciona a un cómplice de un acuerdo anticompetitivo. En el año 2015 se modificó la ley de libre competencia para incluir a los cómplices, que la ley de libre competencia los conoce como facilitadores, para sancionar su involucramiento en una conducta anticompetitiva. Y esta es la primera vez que se ha hecho uso de ejercicio de esta facultad. ¿Cuánto se habrían incrementado los precios como consecuencia de la colusión? Los precios de la colusión habrían sido en promedio un 5.64% mayores que los precios en un escenario competitivo. Es decir, ese es el sobreprecio que habrían tenido que pagar los consumidores como consecuencia de la práctica. Si esto lo llevamos ya al precio en específico del kilo de pavo, estamos hablando de entre 0,47 a 0,67, mayor que los precios competitivos. Ese habría sido el sobreprecio que los consumidores habrían pagado como consecuencia de la existencia de este cártel. Y aquí, en lo que sigue de la diapositiva, les vamos a mostrar algunos correos electrónicos que han sido obtenidos en las visitas e inspecciones que a nuestro entender dan cuenta de la existencia de una conducta anticompetitiva. Esta información, vale mencionar, se encuentra colgada en el portal web del Indecopi, está a disposición de cualquier ciudadano. Cualquier ciudadano puede revisar la decisión emitida por el Indecopi. Por ejemplo, existen correos que dan cuenta que el objetivo del acuerdo era evitar una guerra de precios. No era un precio de mínimo de venta sugerido como se aplican en algunas industrias. Era un precio cuyo objetivo era evitar una guerra de precios. Era un precio coordinado, era un precio con propósitos anticompetitivos. Por ejemplo, como lo pueden ver en la parte resaltada, se trata de un correo de Macro a San Fernando, donde se señala: nosotros no hemos publicado el precio del pavo con el fin de estar alineados con el precio sugerido. Es decir, no ofrecieron un precio más competitivo porque querían estar alineados con el precio sugerido y evitar la guerra de precios. La guerra de precios es un término que nosotros lo hemos visto en muchos procedimientos que se refiere, no queremos competir. O sea, no queremos que los consumidores reciban los beneficios de la competencia en los mercados. El siguiente correo es un correo interno a su peso. Y en él se señala, como lo pueden ver en la parte resaltada, la idea del precio mínimo sugerido es no entrar en guerra de precios. Estos dos correos, entre muchos otros, porque solo es una muestra, dan cuenta de que el objetivo del acuerdo era evitar competir, o lo que ellos llamaban evitar la guerra de precios. Otros correos dan cuenta de la comunicación del precio de venta mínimo sugerido. El precio mínimo sugerido era comunicado por San Fernando a cada supermercado a través de correos y reuniones, como lo pueden ver en estos dos correos, donde se les confirma. En primero es el correo de San Fernando a Macro y el segundo es un correo de San Fernando a Cencosud, donde se comunica el precio de venta de mínimo sugerido. Y miren que los correos estamos mostrándoles en la secuencia de cómo habría operado el cártel. Primero, la comunicación del precio de venta mínimo sugerido, luego el entendimiento conjunto entre supermercados, que lo pueden ver en la parte resaltada, un correo de San Fernando a Macro, donde le señalan: te comento que las otras cadenas están alineadas con este precio público, el cual bajará de 12.99 a 12.50 por kilo como máximo. Que no se confunda que porque están acordando que el precio baje, eso significa de que están beneficiando a los consumidores. Recuerden que cuando las empresas acuerdan, aunque sea el precio de la baja, es porque de cierta manera el precio podría bajar más. Están deteniendo una baja mayor que podría producirse en un escenario competitivo.
Y en el siguiente correo, de San Fernando a Macro, el precio del pavo San Fernando es de 12.50 en todo el canal moderno. Por favor, publica este precio. Estos correos dan justamente cuenta, y dense cuenta, y adviertan que es un correo entre San Fernando y Macro, dan cuenta justamente de este entendimiento conjunto entre supermercados, como lo dice ahí, es en todo el canal moderno. Otros correos que dan cuenta de este entendimiento conjunto es que los autoservicios tenían la expectativa de que todos sus consumidores, de que todos sus competidores también cumplieran con la regla. Lo pueden ver en el primer correo de Macro a San Fernando. Macro le dice a San Fernando, entendíamos que todos los autoservicios, supermercados, estaríamos alineados con precio para su producto durante campaña. El siguiente correo es uno de Supesa. Buenas tardes, el día de hoy realizando un chequeo de precio con la competencia, Totus, se observó que tenemos diferencia en los precios de los pavos, más aún, esto le llama la atención de por qué hay esta diferencia, cuando se quedó en la reunión de jefes que el precio del pavo San Fernando se mantendría igual en todos los retail. Luego podemos ver correos que dan cuenta de las solicitudes de los supermercados al proveedor, en este caso San Fernando, para el cumplimiento del acuerdo, un correo de Supesa San Fernando. La semana pasada dimos un pie al costado en la comunicación de medios, televisión, periódicos, con el fin de cumplir con el pacto. Pero vemos que a Totus no le interesa el pacto. ¿Cómo nos garantizan que no vuelva a sacar otro comunicado así las próximas semanas? Un comunicado con ofertas. ¿Qué acciones se van a tomar? ¿Se va a cortar el despacho a Totus? Es lo que pedía y preguntaba Supesa a San Fernando. U otro correo de Supesa a San Fernando. Esto es inaceptable. Nosotros hemos publicado el precio de lista sugerido por San Fernando. Sin embargo, ambos supermercados, Metros y Totus, no lo han respetado. Luego podemos ver correos que dan cuenta de las gestiones del proveedor para el cumplimiento del acuerdo. Por ejemplo, este, que señala, por nuestra parte, que en línea con lo acordado, dejamos de despachar pavos San Fernando a fin de evitar la guerra de precios, que se ocasionaría con el encarte con el descuento que nos comunicas. Como pueden ver, la solución que está brindando en este caso es cortar el despacho. Luego pueden ver otro correo de San Fernando Supesa donde le dice, lamentablemente tendrán que marchar atrás esta oferta a través de una fe de ratas. Es decir, le pide que rectifique el precio porque no estaría en los términos acordados. De lo contrario, nos veremos obligados a conversar de urgencia sobre las acciones a tomar. En este caso se produjo la... Por tanto, como consecuencia de la evidencia, que a nuestro entender es clara, contundente y coherente acerca de un entendimiento entre las empresas competidoras para fijar el precio del mercado, para fijar el precio del producto pavo durante la campaña navideña, durante diversos años, se ha sancionado a Cencosud con 4.600.000 soles, a Macro con 868.000 soles, Supesa 4.600.000 soles, Totus con igual monto, 4.600.000 soles, y a San Fernando por su rol de facilitador o cómplice con 2.572.000 soles. ¿Por qué las multas difieren? En el último caso, porque ha sido el cómplice de la conducta, es una metodología distinta, y en las otras empresas, en los supermercados, en función de la cantidad de pavo vendido o los periodos en los cuales habrían estado involucrados. Obviamente, a mayor cantidad de pavo vendido al precio concertado, la multa va a ser mayor porque se calcula sobre los beneficios indebidos que las empresas obtienen como consecuencia de la práctica. Para concluir, este caso da cuenta justamente de que el Indecopi está monitoreando permanentemente los diversos mercados de la economía, en especial aquellos vinculados a la canasta básica familiar o productos de consumo masivo, como lo es el pavo durante las campañas navideñas. Este caso se ha iniciado de oficio, no como consecuencia de la denuncia de un particular, lo que demuestra que el Indecopi no espera sentado, sino que busca posibles indicios de conductas anticompetitivas en todos los mercados de la economía. Esta decisión es una decisión de primera instancia, emitida por la Comisión de Defensa de la Libre Competencia. Las empresas tienen el derecho a apelar, de hecho el plazo para apelar vence el día de hoy. El día de mañana se sabrá si las empresas han apelado la decisión o eventualmente la han consentido,
Nosotros, sin perjuicio de que las empresas apelen, la ley confiere la facultad a la dirección a que pueda personarse el procedimiento en segunda instancia ante el Tribunal de Indecopi para defender la resolución apelada. Nosotros, en defensa del interés público y con la firme convicción de que las empresas han incurrido en una conducta anticompetitiva, defenderemos la decisión en segunda instancia porque creemos que técnica y sólidamente está justificada la existencia de una conducta anticompetitiva en el mercado de pavos a nivel nacional durante los años 2009 y 2016. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Yo tengo una pregunta. Dice, hoy día van a su paso para apelar. La historia de Indecopi es que siempre en la primera instancia se le pone multa, se le sanciona, y en la segunda instancia es borrada eso. Esa es la historia de Indecopi hasta ahora. Entonces ya retiraron a los funcionarios que trabajan o tienen relación con todo el mundo empresarial, como que eso se ha descubierto y eso tiene años. Han trabajado años para introducir los grupos empresariales, estudios de abogados en la segunda instancia, que es donde se caen todas las primeras instancias. ¿Indecopi ha tomado alguna medida para que eso no ocurra ahora? Ahí está prendido, ¿no? Respondiendo específicamente sobre el área de libre competencia. En materia de libre competencia, las decisiones han sido impugnadas al Tribunal del Indecopi y afirmo, siguiendo la estadística, que la mayoría de decisiones finales, sobre todo, han sido confirmadas, ¿no? No tenemos, de repente ha podido haber ocurrido alguna discrepancia entre primera y segunda instancia en otras materias del Indecopi, como eventualmente competencia desleal, protección al consumidor, pero en materia de libre competencia, y creo que en gran parte eso se ha debido a la solidez de las pruebas obtenidas por la primera instancia, las decisiones de colusión o de cárteles en los últimos años han sido confirmadas por el Tribunal de Indecopi, como por ejemplo los casos de impresiones públicas, de impresión de textos escolares para niños, que ha sido recientemente confirmada, un caso de abuso de posición de dominio en el sector eléctrico que también ha sido recientemente confirmado, en el pasado colusión en el mercado de hemodiálisis, farmacias. En nuestro caso, nosotros lo que podemos dar cuenta es que el Tribunal de Indecopi ha confirmado las decisiones de primera instancia, a veces ha discrepado con algunas metodologías acerca de la multa, pero no han sido diferencias sustanciales. Nosotros esperamos que el Tribunal del Indecopi confirme la decisión. Respecto a eventuales conflictos de intereses, entendemos que eso es un tema que lo está viendo la administración del Indecopi. Mientras tanto, es importante mencionar que la ley prevé causales de abstención para aquellos comisionados o vocales que tuvieran conflictos de interés, y en nuestros procedimientos hemos visto que cuando eventualmente ha existido alguna causal de abstención, ya sea comisionados o vocales, se han inhibido de participar en los procedimientos. Pero nuevamente quiero recalcar la idea fuerza de que en nuestros casos las decisiones de la comisión han sido mayoritariamente confirmadas por el Tribunal del Indecopi, y esperamos con la misma convicción que este caso sea en su turno confirmado por el Tribunal del Indecopi, específicamente la Sala de Defensa de la Competencia. Tengo otra pregunta. ¿Indecopi contempla de alguna forma devolverle o resarcirle a los consumidores que tienen su boleta y que han pagado de más? ¿Tiene alguna idea de eso? Muchas gracias, señor presidente, por esa pregunta. El Indecopi desde hace algún tiempo ha mandado un mensaje claro de que no basta con sancionar a las empresas, porque finalmente la sanción pues recae es un desincentivo para que las empresas vuelvan a cometer la conducta anticompetitiva. Es un mensaje al mercado, pero finalmente es un dinero que va al Tesoro Público, va al Estado, va al Indecopi. Los consumidores tienen el derecho a ser resarcidos por el daño que ocasiona una conducta anticompetitiva, y eso va por cuerda separada, como ocurre en otras jurisdicciones. En ese propósito de facilitar la devolución o la reparación del dinero a los consumidores, la Comisión de Libre Competencia aprobó hace muy poco tiempo, ahorita le digo el año, yo perdí memoria, me parece que ha sido en el 2020, unos lineamientos para facilitar, 2021, para facilitar el resarcimiento a los consumidores. Es importante señalar que el resarcimiento no lo dicta el Indecopi, sino el Poder Judicial.
pero la ley habilita que el Indecopi pueda demandar en representación de los consumidores. De hecho, lo importante de esta metodología es que marca reglas precisas que pueden ser aplicables a cualquier materia, ya no solo en libre competencia, para que los consumidores puedan ser reparados como consecuencia de los daños derivados de conductas anticompetitivas. Pero la premisa que se requiere es que la resolución quede firme. Así lo establece la ley y también así lo ha establecido a su turno una jurisprudencia de la Corte Suprema. Para reclamar daños derivados de conductas anticompetitivas se requiere que la resolución quede firme. Por eso el día de mañana se sabrá si la resolución queda firme o no, si las empresas apelan. De hecho, el Indecopi a su turno evaluará si la decisión queda firme, si es posible iniciar una demanda de este tipo. Pero le vuelvo a la idea inicial, el Indecopi tiene un especial interés porque no solo las empresas sean sancionadas, sino los consumidores obtengan la reparación de lo indebidamente pagado como consecuencia de las conductas anticompetitivas. Señores congresistas, si tienen alguna pregunta. Si tienen alguna pregunta para los invitados. Congresista Cortés, tiene usted la palabra. Gracias, señor presidente. Muy buenos días con todos presentes también. Quisiera saludar la participación del director de promoción e investigación del libre comercio de Indecopi. Por su intermedio, también saludo la acción del Indecopi, ¿no? Para frenar a los cárteles en nuestra economía. Y señor presidente, también quisiera solicitar a la presidencia ¿no? de defensa del consumidor hacer el seguimiento, el proceso de este tipo de delitos. No debe de repetirse estos delitos que realmente perjudican al consumidor, ¿no? Señor presidente, por esa razón es muy importante que su presidencia le haga el seguimiento. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor congresista. ¿Algún otro congresista quisiera hacer alguna pregunta o algún comentario? Por favor, presidente. Señor presidente, congresista Miguel Sixia. Congresista Sixia, tiene usted la palabra. Congresista Sixia, tiene usted la palabra. Y está Pariona. Sí, señor presidente, y va mi saludo a usted y a todos los... Sí, señor presidente, si se me escucha, le habla el congresista Miguel Sixia. Sí, Miguelito, se te escucha. Tienes la palabra. Sí, señor presidente, por su intermedio va mi saludo a todos los presentes, a los congresistas integrantes de la comisión. Señor presidente, mi participación va a ser de acuerdo a los precios concertados del pavo. El Indecopi inició un proceso administrativo sancionador en contra de los supermercados GON, Metro, Plaza Vea, Vivanda, Totus y Macro, por presuntamente fijar precios en la venta de pavo entero a nivel nacional. Esto se habría venido dando entre el 2009 y 2016, incurriendo así en una práctica anticompetitiva. La institución detalló que existen correos electrónicos e información económica que evidencian que los supermercados en mención se habrían puesto de acuerdo para eliminar la competencia entre ellos mismos durante las campañas de fiestas de fin de año. San Fernando y Redondos habrían participado como facilitadores de esta práctica anticompetitiva según el Indecopi. Para Jaime Delgado, defensor del consumidor y expresidente de ASPEC,
estimó que el perjuicio del consumidor habría sido de 28 millones entre el 2009 y 2016. Para Crisólogo Cáceres, presidente de ASPEC, este es un caso grave, pues se trata de concertaciones que se han venido dando por casi una década y no se descarta que se siga haciendo. Mencionó además que la sanción para una conducta anticompetitiva podría superar las 1000 UIT. Por la cantidad de años, por la ganancia que ha tenido las empresas y por tratarse de un producto destinado a la alimentación, la sanción que debe ponerse es de muy grave. Indecopi deberá probar que hubo una concertación de precios para que así pueda aplicar la sanción correspondiente. Este proceso podría tardar años, sin embargo, al ya tener prueba, podría demorar entre 1 año y 2, tomando en cuenta que las empresas pueden apelar. Crisólogo Cáceres estimó que la sentencia en primera instancia podría salir al año que viene y en caso las compañías apelen, la resolución demoraría 1 año más. Con esta concertación han establecido una serie de precios mínimos. Todos se pusieron de acuerdo para que no importara dónde compraba el consumidor, porque iba a tener que pagar lo mínimo. Esa es mi participación, señor presidente, y agradezco la oportunidad que me ha dado. Muchas gracias, congresista Sixia. Tiene la palabra el congresista Pariona. Muchas gracias, presidente. Con su intermedio, los saludos al ponente. Quisiera también manifestar el siguiente comentario. Cuando un ciudadano reclama y acude al Indecopi por una queja o reclamo, en caso de una infracción de sus derechos, las multas, a veces millonarias, no resarcen al ciudadano que formula la queja. Se busca que por ello, que lo reconoce el derecho del consumidor a percibir un porcentaje de las multas que impongan Indecopi y organismos reguladores. Cabe mencionar que el artículo 17 del decreto legislativo número 815, ley de exclusión, reducción de pena, denuncias y recompensas en los casos de delito e infracción tributaria, señala que la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria, SUNAT, establecerá el procedimiento para admitir, evaluar y rechazar las denuncias, así como para regular la colaboración del denunciante en la investigación, el cual fue regulada pues por la resolución de superintendencia, ese número 075/2003 SUNAT. Asimismo, el artículo 9 hace referencias sobre el monto de recompensa. La recompensa se calcula aplicando un porcentaje sobre la base del cálculo determinado en el artículo precedente, de acuerdo a la siguiente escala. Base del cálculo, hasta 400 UITs, porcentaje el 10%. Por el exceso de 400 UIT y hasta 1000 UITs, el 2.5%. Y por el exceso de 1000 UITs, el 0.05%. Entonces, esa recompensa efectivamente al ciudadano le llegará o no le llega. Entonces, ¿qué se debe hacer si este marco normativo se podría dar cumplimiento? Quisiera pues de repente el comentario del ponente, ¿no?, que nos ha ilustrado sobre el particular. Muchas gracias. Muchas gracias, señor congresista. Señor director de Indecopi, tiene usted la palabra. Muchas gracias, congresista Pariona, por su pregunta. Hay que distinguir los informantes y los denunciantes en materia de conductas anticompetitivas de los que infracciones o denunciantes de las normas de protección al consumidor, ¿no? Las conductas anticompetitivas por su propia naturaleza son secretas. ¿Nos sirven los informantes y los denunciantes? Claro que sí. El Indecopi ofrece recompensas de hasta 400.000 soles a aquellas personas que nos puedan aportar información útil. ¿Han llegado casos? Sí, han llegado casos, pocos. Recuerdan que el año pasado hicimos una campaña justamente de difusión para que se conozcan que los ciudadanos podían eventualmente informarnos de posibles conductas anticompetitivas. Lo que nosotros más queremos no es cualquier ciudadano que eventualmente pase por un establecimiento y mire un precio y mire al costado y crea que hay una concertación, sino que tenga pruebas. Lo que nos interesa es que sean los insiders, los que están dentro de las compañías,
para poder darnos información útil, trabajadores, proveedores, que de alguna otra manera puedan tener información por sus propios quehaceres de una eventual conducta anticompetitiva. La ley ofrece 400.000 soles. Entiendo que la pregunta del congresista Perona, ¿qué más se puede hacer? El marco legal es incompleto. Si bien es cierto que nosotros les pagamos o les podemos pagar una retribución monetaria por el esfuerzo que hacen, lo que sí se requiere es mejorar eventualmente el marco legal para otorgarles una mayor protección. Si bien es cierto, la ley considera que también debe darse el anonimato, el temor natural que pueda tener un eventual informante es que su empleador lo pueda despedir o el inicio de acciones legales. La ley aún no cubre esos aspectos. De hecho, en otros países o en otras jurisdicciones, tipo la Unión Europea o Estados Unidos, el Congreso, las entidades pertinentes están justamente discutiendo cómo podemos mejorar la protección a informantes, no solo de conductas anticompetitivas, sino de cualquier acción ilegal. Entonces, si quisiera pensar en una reforma legal, creo, congresista Pariona, que sí sería algo pertinente en la línea de lo que usted señala, porque sin lugar a dudas, si bien es cierto, ya ha habido un avance en la ley de libre competencia de los informantes, todavía es incompleto, ¿no? De hecho, me parece que también la OCDE ha tocado este tema en alguna ocasión de cómo se puede mejorar todo lo que tiene que ver con posibles informantes de potenciales infracciones. Muchas gracias, señor director. Agradeciendo a los invitados, pueden abandonar la sala cuando lo consideren oportuno. Segundo punto de la agenda. Continuando con el estudio y debate del predictamen recaído en el proyecto de ley 21 del 2021 CR y otros porque se propone la ley que reconoce el derecho de consumidores a percibir un porcentaje de las multas que imponga Indecopi y los organismos reguladores a los proveedores por infracción al Código de Consumo. Este predictamen quedó en cuarto intermedio con la finalidad de invitar y escuchar las opiniones y propuestas de representantes de las instituciones involucradas. Como saben, este predictamen tiene varios temas. El día de hoy nos vamos a centrar en tratar la propuesta referida a las empresas de telecomunicaciones. Específicamente a la propuesta de la primera disposición complementaria modificatoria del predictamen que propone modificar el numeral 25.1 del artículo 25 de la ley 27336. Ley de Desarrollo de las Funciones y Facultades del Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones, OSIPTEL. Por ello, cruzamos invitación al organismo regulador de las telecomunicaciones, OPSITEL, a la Asociación Interamericana de Empresas de Telecomunicaciones y a la Asociación de Empresas de Telecomunicaciones agrupadas en la Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional, AFIN, quien han solicitado participar. Se deja constancia que el día de ayer, aproximadamente a las 4 de la tarde, OSIPTEL, mediante carta 067-PD de 2022, ha pedido la reprogramación de su presentación. Antes de iniciar la presentación de los invitados, pido a la secretaria técnica que lea la propuesta de modificación. Numeral 25.1 del artículo 25 de la ley 27336, Ley de Desarrollo de las Funciones y Facultades del Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones, OPSITEL. Sí, señor presidente. Paso a dar lectura a la disposición complementaria modificatoria que propone el predictamen bajo análisis. Se modifica el numeral 25.1 del artículo 25 de la Ley 27.336, Ley de Desarrollo de las Funciones y Facultades del Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones, OSIPTEL, bajo los siguientes términos. Artículo 25. Calificación de infracciones y niveles de multa. 25.1. Las infracciones administrativas serán calificadas como leves, graves o muy graves, de acuerdo a los criterios contenidos en las normas sobre infracciones y sanciones de OSIPTEL. Haya emitido o emita. Los límites máximos de las multas son los siguientes. Infracción leve
se impondrá una multa no menor a 100 UITs hasta 500 UITs, siempre que dicha multa no supere el 8% de los ingresos brutos percibidos por el infractor, correspondientes al ejercicio inmediato anterior a la expedición de la resolución que impone la sanción. Infracción grave, se impondrá una multa de 501 hasta 1000 UITs, siempre que dicha multa no supere el 10% de los ingresos brutos percibidos por el infractor, correspondientes al ejercicio inmediato anterior a la expedición de la resolución que impone la multa. Infracción muy grave, se impondrá una multa superior a 1001 UITs, siempre que dicha multa no supere el 12% de los ingresos brutos percibidos por el infractor, correspondientes al ejercicio inmediato anterior a la expedición de la resolución que impone la sanción. En forma virtual desde Costa Rica se encuentra la señora Marileana Méndez, representante de la Asociación Interamericana de Empresas de Telecomunicaciones. Muchas Usted la gracias. palabra. Muchas gracias, señor presidente. Un honor estar aquí. Un saludo a los señores y señoras congresistas. Si usted me permite, ¿puedo compartir una presentación? Por favor, secretaria técnica, dele apoyo correspondiente. Si me indican si pueden verlo correctamente. Sí, sí se puede ver. Perfecto, muy amable, gracias. Tal y como usted señaló en la introducción, la idea de nuestra presentación es hacer observaciones al predictamen de los proyectos de ley así establecidos y aportar desde la perspectiva de la asociación mejores prácticas internacionales en materia de sanciones relacionadas con las empresas de telecomunicaciones. Cabe señalar que A7 es una asociación que trabaja en toda la región latinoamericana y recabamos mejores prácticas tanto regionales como extrarregionales en diferentes temas relativos al mercado de telecomunicaciones. Bien, importante señalar, bueno, hay un tema también de aporte por regulación, ¿verdad? Que es la fijación de el aporte que se hace a cargo de OCIPTEL. Aquí lo que queremos agregar en esta materia es lo relacionado a la necesidad de que se involucre un tercero independiente a efectos de que se validen los requerimientos presupuestarios, porque si no, esto resta objetividad y transparencia al proceso de fijación del aporte.
Bien, en cuanto a mejores prácticas en este sentido, tenemos que la OCDE claramente dice que debe haber un canal independiente y responsable para hacer la asignación al regulador, y también deben identificar, el regulador debe identificar necesidades y con esto presentar esta información a esa autoridad presupuestaria para que el financiamiento sea suficiente y que no venga a cargar más los flujos de los operadores. Un elemento que nos preocupa muchísimo es el aumento del monto de las sanciones. Como bien se leyó al inicio, se busca un aumento de las sanciones hasta un tope del 12%, podría llegar hasta un tope del 12% de los ingresos de los operadores. Sin embargo, por lo menos no hemos tenido un acceso al análisis que justifique dicha modificación. Es importante señalar que los los análisis de impactos normativos recomendados por OCDE y asimismo por la OIT son esenciales para que los reguladores puedan tomar decisiones sobre adoptar o modificar normas basadas en hechos y evidencias. Esto entendido como un análisis sistemático, estructurado y basado en la evidencia de los impactos de una medida propuesta frente a posibles alternativas. En este caso, un cambio normativo de tan fuerte impacto es súper necesario que haya un análisis muy preciso sobre las razones para hacer este cambio y sobre todo para identificar cuál es el problema público que requiere la intervención del Estado y cuál es la mejor forma de llevar a cabo dicha intervención. En este sentido, en general, la tendencia ha sido a los procesos de simplificación normativa en general en América Latina. Sin embargo, como podemos observar en el gráfico, Perú ha vivido un aumento significativo de las obligaciones regulatorias por parte de OCIPTEL hacia los operadores de telecomunicaciones. La cantidad de normas que se han emitido son las que aparecen en el gráfico y si bien tienden a disminuir en términos de número, esto es un gráfico acumulativo, es decir, todas estas normativas son acumulativas porque no hay un proceso de simplificación y de eliminación de obligaciones en desuso y por supuesto lo que esto significa en términos de mejora regulatoria. Los procesos de simplificación regulatoria son cruciales, especialmente en un mercado que hoy es muy diferente al mercado que se regulaba cuando inicia este gráfico en 1994. Aquí hay una serie de actores que son las aplicaciones que corren sobre las redes que no necesariamente están siendo aquí reguladas, sino que todo el peso de estos procesos recae en los operadores de telecomunicaciones con los consecuentes costos de regulación y asimismo los temas de recursos asociados a capital humano y procesos que se requieren para su cumplimiento. Entonces, la idea de la simplificación normativa es precisamente mejorar el entendimiento de la regulación y en consecuencia la efectividad. Como podemos ver aquí, o sea, Perú está pasando de un tope regulatorio de 10 a 12%. Aquí tenemos tres datos de diferentes países que como tope en las sanciones graves y recurrentes tiene el 10%, igual que lo tiene Perú en este momento. En el caso de Ecuador es significativamente más bajo. Y si revisamos los datos de los reguladores europeos, también es importante señalar que están por debajo, incluso en algunos casos, del 10%. Ninguno pasa del 10% y esto es significativo. Si nos vamos al límite inferior de la sanción,
por consecuencia, también es significativamente más alto que en otros países de la región, lo cual es preocupante. No solo tenemos un asunto de una cantidad de normas que aplican, que no han sido simplificadas, que no se le ha aplicado un análisis de impacto regulatorio, sino que además estamos subiendo los topes sancionatorios y los pisos sancionatorios en la ley. Y esto es una enorme preocupación que desde la perspectiva internacional no son comparables con otros países. Aquí tenemos algunas buenas prácticas internacionales. Es importante mencionar también que una de las buenas prácticas en materia regulatoria y que hay un ajuste hacia nuevas generaciones de regulación, es la simplificación regulatoria. Esto significa que lejos de aumentar la carga regulatoria, va más bien hacia un proceso de simplificación y también un asunto de trabajo conjunto entre los diferentes actores de mercado. De tal forma que se promueva una corregulación. Esto se llama la nueva generación de regulación de telecomunicaciones, que está establecida por la Unión Internacional de Telecomunicaciones. Entonces, si tenemos un nuevo mercado con diferente configuración, asimismo tenemos una nueva regulación. Entonces, en el Ofcom, se considera que el Ofcom es el equivalente a los IPTEL en el Reino Unido. Entonces, ahí se considera la necesidad de una simplificación absoluta. Bien, si seguimos en diferentes otros reguladores, ya nos venimos a la región, estamos en Anatel, Brasil. En el 2013 acogió lo que se llama los términos de compromiso de ajuste de conducta, los TAC, que permiten a determinadas agencias gubernamentales aceptar el compromiso de las partes interesadas para ajustar su conducta a la normativa. Mediante los compromisos, el pago de la sanción se reemplaza por obligaciones de hacer por parte del administrado. Eso es importante señalar. Que lo anterior contribuye al cumplimiento de los objetivos específicos, va en la línea de la nueva regulación y también ajusta o sea, en lugar de que las sanciones se cobren, lo que hace es, en caso de que quede absolutamente demostrado el tema de la sanción, y considerando también los procesos de simplificación normativa, el pago de la sanción se reemplaza por obligaciones de hacer por parte del administrado, lo cual redunda en beneficios para los usuarios finales. En el caso de Colombia, el MINTIC, el 2017 se acogió una política preventiva que se llama Preventic, cuyo objetivo es la elaboración de planes de mejora por parte de los operadores que le permitieran cumplir con las obligaciones establecidas. Entonces, en este sentido, el MINTIC ha hecho lo necesario para disculpe, es que tuve un problema con la cámara. Lo necesario para seguir en esa línea de nueva generación de regulación y en lugar de imponer una sanción pecuniaria de primera instancia, lo que se hace es traer al operador y solicitarle que se haga un plan de cumplimiento en el tiempo, de tal forma que lo que siempre se busca es la mejora continua de la provisión del servicio. También es importante señalar que el MINTIC, en este caso, que es quien impone este tipo de políticas, ha iniciado, al igual que la CRC, que es el regulador de telecomunicaciones colombiano, ha iniciado un proceso de simplificación regulatoria. Y de esta forma no solo se hace más sencilla la aplicación de la normativa, sino también que genera
mejores resultados desde el punto de vista de mercado. Entonces, como conclusiones y recomendaciones, podemos aseverar que hay un exceso de regulación en el sector de telecomunicaciones, por lo tanto, se deben pasar por procesos de simplificación normativa para todo el marco regulatorio del sector. Esto va a favorecer no solo un nuevo mercado, el desarrollo de nuevas tecnologías, sino sobre todo la extensión de la cobertura hacia otras zonas donde es necesario el cierre de brecha digital. O sea, el cierre de brecha digital hoy se enfoca desde dos perspectivas, no solo el tema de cobertura en zonas no cubiertas, sino también la mejora del servicio en zonas ya cubiertas. Y esto necesariamente pasa por un proceso de simplificación normativa, porque eso agiliza, baja costos y permite a los operadores orientar sus recursos hacia el cumplimiento de estas coberturas. Y necesario también el tema de impacto normativo. Como decía, en la mayoría de administraciones se están haciendo esfuerzos importantes para analizar el impacto normativo, el impacto que tienen en el mercado los cambios de normativa. Y aquí Perú no debería ser la excepción. Asimismo, el tema de las multas, o sea que ya de por sí son altas, como pudimos ver, el subir esas multas no implica una mejora en el problema público. Lejos de ello, viene a complicar la actuación de los operadores de telecomunicación. Les agradezco mucho la atención, les dejo mis datos y por supuesto está disponible la presentación para enviarla a los señores y señores congresistas. Gracias, presidente, a la orden. Muchas gracias. Si algún congresista tuviera alguna pregunta. Estamos esperando al representante de Afín, pero parece que no ha venido, tendremos que reprogramar su presentación. Perdone, señor presidente, me informa don Juan Pacheco de Afín que es que no le han admitido en la sesión. No sé si hay un problema en el manejo de ingresos. Gracias. La invitación era presencial del señor y estamos esperando que llegue. Lo reprogramaremos. Perdón, sí, señor, gracias. Muchas gracias. No habiendo más intervenciones, se da por finalizado el punto 2. Pasamos al siguiente tema. Tenemos el predictamen recaído en el proyecto de ley 100.375/2021 CR, que con texto sustitutorio propone la ley que simplifique el registro, renovación y protección de las marcas, presentado por la congresista Adriana Tudela. En mi calidad de presidente de la comisión pasaré a sustentar el predictamen que oportunamente fue distribuido. La propuesta legislativa tiene como objeto modificar diversos artículos del decreto legislativo 1075, decreto legislativo que aprueba disposiciones complementarias a la decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, que establece el régimen común sobre propiedad industrial, a fin de simplificar el procedimiento de registro y renovación del registro de marca, y asimismo eliminar exigencias costosas para el administrado. También se pretende reducir los plazos establecidos para las solicitudes de visita inspectiva y medida cautelar, con el objeto de fortalecer y hacer más efectiva los mecanismos de protección frente a terceros. Se recibieron las opiniones de Indecopi, la Cámara de Comercio de Lima, el Centro de Estudios en Propiedad Intelectual, CEPI, y del especialista en marcas, el señor Alfredo Lindel Russo. La comisión es consciente de la necesidad de proveer mejores tiempos de tramitación de los procedimientos ante el Indecopi en favor de los ciudadanos. Por ello,
ha priorizado este proyecto de ley. La autoridad de marcas, que es el Indecopi, quien consideró respecto de la reducción del monto de tasas en el procedimiento de solicitudes de registro de marca, que resulta necesario evaluar que el costo establecido en la propuesta normativa cubra el costo real, aplicando la metodología establecida en el Decreto Supremo 064/2010 PSM. Por su parte, tanto CEPI como el especialista del INDEL han señalado que esta reducción de tasas podría tener un efecto contrario al requerido en perjuicio del solicitante de la marca, señalando que se podría generar un incremento de costos tanto para la entidad como para el administrado. Es por ello que el predictamen considera que la tramitación de una solicitud de registro multiclase no implica menor trabajo para la administración, pues exige a los examinadores una evaluación integral de todo y cada una de las solicitudes acumuladas, tanto en su etapa de forma como de fondo. El predictamen considera que sí es posible reducir razonablemente el plazo de tramitación de una solicitud de renovación, que actualmente es de 180 días hábiles, el cual debe considerar el flujo de actividades que se deben realizar como parte de la evaluación de estas solicitudes. El plazo razonable que la Comisión propone es de 90 días. Así también, el predictamen propone que para la subsanación de irregularidades de solicitud de renovación de registro, que actualmente de 180 días hábiles, se reduzcan a 60 días hábiles. El predictamen considera razonable y viable el plazo máximo legal propuesto por el proyecto de ley para el procedimiento de inspección de 10 días hábiles, en la medida que se entiende que este plazo se computa entre la fecha de presentación de la solicitud o desde la subsanación de omisiones y la fecha de emisión de la resolución. Finalmente, el plazo previsto en el proyecto de ley de 15 días hábiles para modificación de las medidas cautelares es un plazo razonable y viable, y se establece que el plazo señalado se compute no solo desde la fecha de presentación de la solicitud, sino también desde la fecha de subsanación de omisiones, para aquellos casos en que el Indecopi haya efectuado algún requerimiento de subsanación de requisitos previstos en el TUPA. Dicho esto, he concluido con la sustentación. Se abre el debate y damos el uso de la palabra a los congresistas que deseen intervenir. Sírvanse pedir la palabra levantando la mano o a través del chat. Presidente, congresista Bazán Calderón, por favor, pido uso de la palabra. Congresista Diego Calderón. Muchas gracias, presidente. Me voy a permitir realizar algunos comentarios con respecto al texto sustitutorio del predictamen. Honestamente, y lo digo con mucho respeto, yo hubiera preferido que el proyecto de ley de la congresista Adriana Tudela se hubiera mantenido en su integridad, pues esas modificaciones sí garantizaban una verdadera celeridad en el procedimiento. Veo que no se acoge la modificación del artículo 58 que ella establecía no una tasa, sino un límite a esta, en función a una estimación de los costos. Esto no se ha acogido y me parece que esto desprotege a los administrados. No se trata de crear una tasa especial para MIPES, sino establecer una vinculación entre el costo del servicio público y su cobro, en la medida que las entidades públicas no están para lucrar ni hacer caja. Poner un límite es algo perfectamente posible, pero no solo es eso. En el caso del plazo de renovación del registro de marcas, tampoco se acoge el plazo de 10 días hábiles como máximo y se impone un plazo máximo de 60 días hábiles. Al respecto, yo propongo reconsiderar ese plazo que no tiene justificación y planteo un punto medio de 40 días en el artículo 61C. Ahora bien, en el caso de la inscripción de modificaciones, el proyecto de ley de la congresista Adriana Tudela proponía un plazo máximo de 10 días hábiles, pero la comisión planteó un plazo de nada menos que 90 días hábiles. Al respecto, una vez más, el predictamen concede plazos tan
extensos a la administración pública que considero que son completamente injustificados. Yo creo que debemos exigirle celeridad a la administración pública para ponerla al servicio del ciudadano. Por ello propongo que este plazo se disminuya a 60 días hábiles como máximo. Por lo expuesto, presidente, planteo una cuestión previa en específico con respecto a estos dos artículos, el 61C y el 64B. Al respecto, propongo que en estos dos artículos el plazo sea de 40 días para renovación y 60 días para inscripción de modificaciones. Pido que se someta al voto esta propuesta y pido el apoyo de mis colegas, igualmente teniendo en cuenta que las mismas interponen el interés del ciudadano. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, congresista. ¿Algún otro congresista que quisiera participar? Congresista Morante, tiene usted la palabra. Señor presidente, coincido con el congresista Diego Bazán. Creo que definitivamente en el caso de renovación, sobre todo de una marca, o sea, no es tan importante el hecho de, por ejemplo, ponerles un plazo tan largo como el que establece la comisión de 60 días. Incluso yo sugeriría que los 10 días son más que suficientes. Es una renovación a alguien que ya cuenta con la marca. Es decir, el Indecopi y nuestras entidades públicas cuentan con los sistemas informáticos incluso necesarios como para poder verificar las condiciones para la renovación con una facilidad bastante grande. Y me parece que, bueno, si el congresista Bazán plantea 40 días, tendrá sus motivos, ¿no? Pero incluso me parecería hasta excesivo cuando se trata de una simple renovación de una marca, ¿no? Con respecto a modificaciones, 10 días sí me parece un poco corto, porque también hay que verificar que estas modificaciones a la marca no vayan a afectar marcas ya inscritas por terceros, ¿no? Entonces tal vez ahí sí un plazo mayor, si el congresista Bazán considera 60 días, bueno, está bien. Yo consideraría que tal vez 20 o 30 serían más que suficientes, pero bueno, congresista Bazán, que además es del mismo grupo político que la congresista Tudela, supongo que lo habrán coordinado en ese sentido. Ahora, a mí sí me preocupa un poco lo que es lo del artículo 58, ¿no? Porque en el artículo 58 sí se estaba planteando el tema de una tasa máxima, ¿no? Para el caso de lo que vienen a ser las pymes. No es un hecho de crear una nueva tasa, sino que realmente se cubran con los costos del procedimiento administrativo. Es más, Indecopi a muchas entidades públicas las sanciona, las obliga a modificar sus tasas porque no están acordes con los costos reales del servicio a prestar. Y en este caso Indecopi, en pocas palabras, está a través de una tasa cometiendo la misma irregularidad. Lo que pasa es que hay, digamos, ¿quién controla al controlador? Yo consideraría que también el artículo 58 debería de ser vuelto a analizar o ponerlo en las condiciones que están establecidas en el proyecto original, porque primero favorecería a nuestras pequeñas y microempresas y adicionalmente, señor presidente, estaríamos estableciendo que Indecopi tampoco no haga abuso de cobrar tasas que son excesivas cuando se trata pues de la inscripción de una marca en 3 rubros distintos. Creo que con este monto es más que suficiente, no veo que tantos costos adicionales tengan que haber. En tal sentido, el señor presidente se estaría cumpliendo con el principio de que la tasa cumpla con lo que son los costos reales del servicio prestado. Y bien dice el congresista Bazán de que estas tasas no tienen que ser un medio para que las entidades públicas hagan caja, porque eso está perjudicando al ciudadano, perjudicando al pequeño y microempresario. Señor presidente, en tal sentido estoy de acuerdo con lo planteado por el congresista Bazán y consideraría que tal vez también se reconsidere y se tome lo planteado en el proyecto original con respecto al artículo 58. Muchas gracias. Muchas gracias, señor congresista. Vamos a este dictamen, este proyecto, vamos a colocarlo en cuarto intermedio y quisiera que los congresistas Bazán y usted, por favor, Morante, nos remitan por escrito
sus observaciones para evaluarlo, consultarlo con Indecopi para poder evacuar un nuevo dictamen. Queda en cuarto intermedio. Si lo considera así también el congresista Bazán, que es quien planteó la cuestión previa, yo no tendría mayor problema, señor presidente. Si no hubiera la presidencia solicita acordar la dispensa de la aprobación del acta para tramitar los asuntos materia de la presente sesión. Si no hubiera ninguna oposición de la dispensa, entonces dejamos constancia que la dispensa de la aprobación del acta de presentación ha sido aprobada. Agradeciendo a los señores congresistas por su asistencia y participación, siendo las 12:20, se levanta la sesión. Muchas gracias, señores congresistas. Gracias, hasta luego. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias. Gracias, presidente. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, señores congresistas. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Cuídense, porfa. Cuídense. ¿Cómo está?